Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos nuevamente. Qué bueno volver a estar con cada una de sus casas, hogares y familias a través de este medio precioso que Dios nos da en su amor y en su misericordia. Estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que Él nos está permitiendo, por la manera como Él ha venido guiando, hablándonos por medio de su palabra a cada una de nuestras vidas en este tiempo tan especial, tan maravilloso que el Señor nos da en su soberanía. Este es un tiempo precioso que Dios nos da a nosotros y queremos desde luego poder ser de bálsamo y de refrigerio, de mucha bendición para cada una de sus seres queridos, agradecidos con el Señor. Allí la iglesia que se reúne en cada una de sus casas, que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría a nosotros de poder estar abriendo, ensanchando nuestros corazones y de poder estar caminando en lo que el Señor tanto anhela, en lo que el Señor tanto quiere y desea. Este es un tiempo precioso del corazón del Señor para nosotros y quisiéramos en esta maravillosa tarde que Dios nos permite poder estar disfrutando, deleitándonos una vez más en el consejo, en la instrucción que el Dios Todopoderoso nos permite a cada uno de nosotros, poder comprender el destino y el propósito para el cual Dios nos creó y para el cual Dios nos llamó a cada una de nuestras vidas. Muy bien, entonces vamos a estar iniciando este tiempo, este momento precioso que Dios nos da, y vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos abra los ojos, los oídos y el corazón, como es su deseo, para poder estar nosotros viendo, para poder estar nosotros escuchando y también para poder estar entendiendo el deseo, el ruego, el anhelo tan intenso de nuestro Dios por cada una de nuestras vidas. Que Dios aquiete todo nuestro hombre interior y que allí donde usted se encuentra pueda disfrutar este tiempo juntamente con su casa, con su familia, de la bondad gloriosa de un Dios tan precioso, tan maravilloso como nuestro Padre sublime, nuestro Padre eterno y maravilloso. Muy bien, ¿qué tal si juntos entonces allí donde usted se encuentra en su casita y vamos dándole tiempo a otras personitas para que se vayan sumando a esta transmisión, se vayan conectando? ¿Qué tal si juntos entonces oramos a Dios? Nos encomendamos a Él, nos exponemos delante de su presencia y le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ayude a estar percibiendo y entendiendo desde su corazón, desde su palabra, lo que Él tanto desea y lo que Él tanto quiere para cada una de nuestras vidas. Muy bien, Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por toda tu bondad, por toda tu fidelidad. Bendito Dios eterno de los cielos. Señor, aquí están nuestras vidas, Padre. Aquí están nuestros corazones, atentos, dispuestos a ti, bendito Padre eterno de la gloria. Y aquí estamos para decirte, Señor, que te necesitamos, buen Dios eterno de los cielos. Gracias por tu palabra que tiene vida, Señor. Gracias por tu palabra que tiene autoridad, bendito Padre celestial. Y gracias por llamarnos, Señor, a estar formando parte de ti y del corazón tuyo, bendito Dios eterno, glorioso y maravilloso. Ayúdanos, bendito Padre celestial, a estar caminando en pos de ti, Señor, en pos de tu corazón y en pos de tu presencia. Abre el espacio a nuestros corazones, Dios eterno de los cielos, y danos la alegría, Señor, de poder estar percibiendo tu corazón en todo tiempo, en todo momento. Pedimos tu favor para nuestra tierra, nuestra nación, y quiero pedirte, Señor, que seas propicio, Padre, a cada una de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias, igualmente de nuestros seres queridos. Bendito Dios eterno de los cielos, que tu palabra esta tarde corra, que tu palabra esta tarde sea glorificada, Señor, y que tu palabra le traiga luz y claridad a cada una de nuestras vidas. Bendito Dios eterno de los cielos. A ti damos toda la gloria, Señor, damos toda la honra, damos toda la adoración y toda la alabanza, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Nuevamente un abrazo para todos ustedes. Quiero que por favor me acompañe allí a la palabra, al primer libro de Crónicas, capítulo número 17, y vamos a estar viendo el verso número 25. Muy bien, primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 25. Y mientras usted va a ese texto, recordará un poco sobre algo que el Señor nos permitió iniciar el sábado en nuestra transmisión, en nuestra reunión en la tarde. Y Dios nos hacía entender la importancia de que nosotros podamos estar entendiendo las motivaciones correctas de nuestros corazones, las prioridades acertadas en nuestros corazones referente a nuestro Señor.
Entendimos que cuando no conocemos nosotros, ni sabemos nosotros la magnitud de la salvación tan grande que nos han dado a cada uno de nosotros, entonces es muy fácil cuando se pierden las cosas. Nos desconectamos de lo que el cielo nos está hablando a nosotros, porque no podemos cuidar ni guardar, ni hallar un motivo para exponernos delante del Señor, para poder estar orando a Dios por lo que Él nos está hablando. Creo personalmente que esto ha hecho que mucha palabra en el pueblo de Dios se haya perdido. Y desde luego, Dios no es el que tiene el problema en este asunto. Al contrario, el deseo de Dios es hablarnos a nosotros, el anhelo de Dios es darse a conocer, el deseo de Dios es iluminar su palabra que ya está revelada en cada uno de nuestros corazones. El problema realmente se encuentra en que muchas veces no tiene mucho peso en el corazón nuestro la palabra del Dios Todopoderoso, y a la hora de recibir esto como algo natural, algo superficial y trivial, entonces es donde nosotros las cosas que están en torno a nosotros van ahogando todo lo que el Señor va colocando en nuestros corazones a través de su palabra. Llega un momento donde en cualquier circunstancia se va perdiendo todo lo que el Señor nos está entregando a nosotros. Vamos a colocar el piso bíblico, fundamento bíblico, para que Dios nos siga entonces abriendo el corazón en esta tarde a cada uno de nosotros. Primer libro de Crónicas, capítulo 17 y versículo número 25. Dice: porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Muy bien. Hablábamos el sábado, Dios nos permitió hablar dentro de todo lo que nos permitió el Señor tener y recibir de su palabra para nosotros, que este contexto de esta palabra tiene que ver con el pacto de Dios con David. Dios le muestra a David la forma, la manera, los diseños de la casa que el Padre quiere. Pero nos dimos cuenta ya que Dios le dice a David a través del profeta Natán que no va a ser David el que va a levantar la casa, sino un hijo de él. Y esto ya lo hemos visto también nosotros. Pero lo importante es ver cómo el Señor, frente a lo que él desea y anhela, Dios inmediatamente le revela al corazón de David. Y le revela diciéndole algo muy puntual acerca de lo que el Padre quiere edificar. Y aquí quiero hacer una salvedad. No es lo que el hombre quiere edificar y levantar, sino lo que el Dios Todopoderoso quiere construir, lo que el Padre Eterno en gloria quiere levantar, su deseo y su corazón. Entonces dice David que el Señor le reveló al oído a él lo que el Señor quería edificar, y que por esa revelación David halló un motivo para estar orando delante del Señor. Muy bien, iglesia hermosa de Dios. Cuando en una generación no se guarda ni se cuida lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está revelando, entonces esa generación más adelante se le vaticina una destrucción. Estar cayendo en circunstancias que no son conforme al corazón de Dios, estar desarrollando y moviéndose en un sistema que lo que va a hacer todo el tiempo es arrinconarlo, lo que va a hacer todo el tiempo es subyugarlo y esclavizarlo. El no haber tenido cuidado de la revelación que Dios nos dio a cada uno de nosotros hizo que el pueblo del Señor durante mucho tiempo siguiera caminando de manera superficial. O sea, el pueblo se convirtió en un pueblo religioso, sabe solamente con la cabeza que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que no hay nadie como Dios, pero a la hora de adquirir un compromiso corazón a corazón con el Señor, serio, contundente, profundo con Dios, nos damos cuenta que el corazón no aguanta, el corazón no tiene fuerza ni fortaleza muchas veces para estar atentos a lo que Dios tanto desea y anhela. Entonces, la importancia de ser cuidadores de lo que Dios nos está revelando, de ser guardadores en el corazón de la palabra que Dios nos está entregando a cada uno de nosotros. Entonces nos dimos cuenta que cuando se entiende la magnitud de lo que a nosotros nos han entregado, iglesia, nosotros vamos a poder valorar
y vamos a poder honrar la palabra del Señor. Vamos a estar caminando conforme el deseo de Dios. Vamos a estar siendo un testimonio de vida real y contundente. Y ante todo, le vamos a encontrar la esencia a este andar. Vamos a encontrarle la razón de ser a la hora de estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. David, cuando el Señor le reveló al oído la casa que había de edificar, David dijo en la palabra del Señor que por esa revelación David encontró un motivo para poder estar orando delante de la presencia del Dios Todopoderoso. En otras palabras, David lo que hizo fue cuidar lo que el cielo le había revelado. Le prestó atención, su oído estaba abierto a lo que el cielo le estaba hablando y le estaba enseñando. La manera como Dios quería instruirlo, David lo que hizo fue proteger esa palabra. Lo que hizo fue abrazar esa palabra al interior de su corazón. Y ahora encuentra un motivo real, serio y contundente, específico, para poder presentarse delante del Señor. Y creo que esto es lo que Dios quiere con cada una de nuestras vidas. Si no tenemos claridad, si no le encontramos un motivo de ser a nuestras vidas a la hora de presentarnos delante del Señor, por el cual tengamos y debamos nosotros de orar, entonces esos momentos se van a convertir en momentos pesados, en momentos superficiales, en ambientes hostiles, cuando debería de convertirse y de ser realmente para nosotros sus hijos, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, convertirse en lugares y en momentos de disfrute, en momentos de deleite. El anhelo del Señor realmente es este, iglesia hermosa de Dios, que nosotros podamos, como David, poder estar entonces guardando y atesorando la palabra que Dios nos ha hablado, la palabra que Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros. No perderla, no dejar que las cosas de aquí entren, nuestro esfuerzo humano, nuestras emociones, nuestras propias motivaciones del corazón, ahoguen lo que el Señor nos está queriendo hablar y queriendo entregar de parte de su corazón a cada una de nuestras vidas. Muy bien, iglesia hermosa del Señor. Entonces, el anhelo de Dios es que Él está levantando un pueblo. Dios está levantando una iglesia que sepa el por qué y el para qué fue que salvaron a esa iglesia. O sea, creo que también uno de los errores grandes que se encuentra en medio del pueblo del Señor es que frente a lo que el Padre y Cristo, nuestro Señor, hicieron por nosotros en la cruz del Calvario, el desconocimiento de ello ha hecho que veamos la obra del Señor como algo muy mínimo, como algo muy pequeño, cuando al contrario ha sido lo más grande, la manifestación, la prueba del amor del Señor, el pleno, recuerde, del amor de Dios a favor de los hombres. El Padre lo estableció en Cristo Jesús al exponerlo y al presentarlo en aquella cruz a favor de tu vida y a favor de la mía. En otras palabras, Dios en Cristo Jesús, recuerda, no solamente nos perdonó, nosotros estamos agradecidos al Señor por eso. Estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial de que nos hayan perdonado nuestros pecados, que era lo que nos separaba a nosotros de nuestra comunión con nuestro Padre eterno en gloria. Ahora el Padre, frente a esa demanda que había, le ha dado de alguna manera solución a la humanidad y coloca a su Hijo en una cruz para que entendamos que lo que separaba al hombre de Dios era el pecado. Ahora Cristo en la cruz resuelve de manera legal ese inconveniente que tenía la raza humana de estar distante y separado del corazón del Señor. Pero Dios no solamente quiere que nos quedemos ahí, en que nos perdonaron nuestros pecados. El deseo de Dios es que nosotros comprendamos que la salvación es una medida de conocimiento. En la forma en que el pueblo del Señor vaya entendiendo y comprendiendo que nos salvaron a nosotros, para nosotros poder ir creciendo en ese conocimiento glorioso del corazón del Señor, de quién es Él, de qué es lo que Él le agrada, qué es lo que Él demanda desde su corazón para cada una de nuestras vidas. La salvación, recuerde, no lo puedo dejar como un hecho puntual,
Sí, porque todo va a seguir siendo totalmente superficial para nosotros. La salvación es mucho más de lo que nosotros realmente nos imaginamos, iglesia hermosa del Señor. Cuando vamos comprendiendo cada día la medida de este conocimiento a través y por medio de la salvación que nos otorgaron a nosotros en Cristo Jesús, vamos a estar entonces teniendo un motivo para poder orar como David delante de la presencia del Señor. Este regalo de lo que el Padre en Cristo Jesús hizo por nosotros, necesitamos cada generación cuidar la revelación que se nos ha dado. Cuidar el tesoro que se nos ha ofrecido a nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poder valorar, poder encontrar realmente como pueblo del Señor un motivo por el cual nosotros nos expongamos delante de la presencia del Rey eterno en gloria. Preciosa iglesia del Señor. La salvación entonces es una medida de conocimiento, del conocimiento de quién es Él. En otras palabras, si voy guardando lo que el Padre en Cristo Jesús me entregó y me voy acercando y me expongo a su presencia y hay un motivo para orar delante de Dios referente a esta salvación tan gloriosa, el Padre lo que me promete a mí, o el resultado mejor de estar yo exponiéndome delante de lo que el Padre me ha otorgado, de abrir mi corazón, de hallar un motivo para poder orar, de guardar lo que se me ha entregado, hará que cada corazón vaya creciendo en este conocimiento cada día de su vida. Es verdad que la salvación empieza como un hecho puntual, pero va a seguir siendo en la vida algo que trasciende todos nuestros pensamientos, todo lo nuestro. Estar aquí es ir comprendiendo en esta salvación la medida de este conocimiento. Entonces, no podemos dejar pasar los días sin el entendimiento de esta salvación. Es mucho más, escúchame, fue mucho más que haber perdonado nuestros pecados. Fue mucho más que haber perdonado nuestros pecados. Fue un hecho en primera instancia puntual, pero debe ir creciendo productivamente para el ser espiritual. Entonces, en otras palabras, en la medida en que nosotros vamos teniendo y encontrando un motivo para orar delante de Dios frente a esta salvación tan extraordinaria, la revelación que se nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús, entonces el ser espiritual va creciendo en nosotros y ya no estamos caminando de manera terrenal y natural. Sabemos que estamos en este mundo, pero el Señor nos dice en su palabra que no pertenecemos a este sistema. Todo lo que hagamos, preciosa iglesia, será en función de lo eterno. Todo lo que hablemos será en función de lo eterno. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo la salvación que nos fue dada, es aquí donde ella se manifiesta. ¿Cuál es el deseo de Dios? Manifestar en nosotros la vida preciosa de su Hijo. Pero si nosotros no estamos creciendo en esta salvación y en este conocimiento, es imposible que Él se pueda manifestar a través de nuestras vidas. Entonces, una vez más, te salvaron a ti y a mí, no solamente para perdonar nuestros pecados. Gloria al Señor por eso. Nos salvaron a nosotros dentro de todo lo que implica la obra de Cristo en la cruz, esa obra gloriosa y extraordinaria, para que nosotros podamos estar creciendo en ese conocimiento. No lo olvide, la salvación es una medida de conocimiento. Y en la medida en que vamos creciendo en esa salvación, que vamos conociendo esa salvación, entonces aquí esa salvación empieza a manifestarse a través de cada una de nuestras vidas, ¿sí? ¿Te das cuenta? Y vamos comprendiendo que no necesitamos que Dios nos siga salvando, sino que ahora estamos más centrados en crecer en el conocimiento de esta salvación. O sea, vamos a ser más efectivos a la hora de estar delante del Señor. Nuestras oraciones no van a ser oraciones sin un motivo de ser. Y eso va a hacer que nosotros estemos disfrutando de pasar tiempos con el Señor, de exponernos delante del Señor. Entonces, una vez más, nosotros no necesitamos que Dios nos siga salvando a nosotros, porque lo hizo ya en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios el Padre quiere de nosotros? Que crezcamos en el conocimiento de esa salvación. En otras palabras, desde que el Padre en Cristo Jesús
hizo esa obra y manifestó esa obra del pleno de su amor en el monte Calvario, al haber puesto a Cristo Jesús a morir por tus pecados y por los míos, al derramar su sangre por ti y por mí. El deseo de Dios es que entendamos desde ese momento hasta acá cuánto conocimiento de esa salvación hemos dejado instalar en nuestros corazones. Cuánto de la medida de esa salvación ha estado en nosotros. Porque recuerda, la salvación es una medida de conocimiento. Entonces, ¿cómo estamos nosotros ahí? ¿O solamente la salvación fue algo doctrinal? ¿Fue solamente algo que sucedió allá, un hecho puntual para mi vida, pero no hay nada más? Como muchas veces sucede en la gran mayoría del pueblo del Señor. Mis amados, el deseo de Dios con esta salvación es que crezcamos en este conocimiento glorioso, en esta salvación que nos fue dada. Y necesitamos no solamente ir creciendo en esa salvación que nos fue dada, sino también exportarla y también poderla reproducir. En otras palabras, que la gente lo vea, que la gente sepa que nuestra salvación fue una salvación gloriosa, que nuestra salvación fue real en nosotros, porque nosotros vamos creciendo en ese conocimiento. Si no hay una medida de conocimiento frente a esta salvación tan gloriosa que nos fue dada, déjame decirle que entonces usted no le va a encontrar motivo para orar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros no estamos creciendo como medida de conocimiento en esta salvación, entonces la salvación para muchas personas fue solamente un hecho puntual, fue solamente una doctrina, fue solamente un mero conocimiento humano, nada más. Nosotros necesitamos crecer en esta salvación gloriosa que nos entregaron a nosotros y necesitamos exportarla. Necesitamos que se manifieste, pero no se va a manifestar si no conozco esta salvación, iglesia, una vez más. Y recuerda que la salvación no es algo, recuerda que la salvación es alguien. Y quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Jesús según Lucas, en el capítulo número 2. Lucas capítulo número 2. Entonces, el Señor Jesús es presentado en el templo. Y dice el verso 21 del capítulo 2 de Lucas en adelante: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Préstame mucha atención acá, por favor. Entonces, empezamos hablando de David. Como David, cuando le fue revelado al oído, David lo que hizo fue ser un cuidador de esa revelación. Y al haber cuidado esa revelación, entonces él tenía un motivo real para poderse presentar en oración delante de la presencia del Dios Todopoderoso. En otras palabras, la vida de David no fue una vida monótona, no fue una vida yerta, fría, a la hora de estar delante de la presencia de Dios. Dios mismo le puso un deseo en él por estar en esa bendita presencia, de poder disfrutar, de poder deleitarse en el Dios Todopoderoso. David no solamente se quedó con esa revelación, sino que la cuidó, pero creció en ese conocimiento. Ahora el Señor nos dice a nosotros la importancia de estar creciendo en la medida de este conocimiento en cuanto a la salvación, para que pueda ser manifestada. Pero no se va a manifestar si yo no la conozco y no entiendo que la salvación es alguien
¿sí? Y no es algo, no lo puedo dejar como un hecho puntual, no lo puedes olvidar, por favor. No es solamente haber levantado la mano, haber repetido una oración, es algo mucho más poderoso. O sea, esa salvación entendemos que va a ser real en nuestras vidas, para nosotros, para nuestro beneficio, cuando vamos conociendo quién es nuestro Salvador. Y esto fue lo que le pasó a Simeón. Simeón, dijo el Señor en su palabra, en el verso 26, que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que hubiese al ungido del Señor. Le hago una pregunta. ¿Qué cree usted que desde que el Espíritu Santo le reveló a Simeón que no habría de morir hasta que viera al ungido del Señor, qué cree usted que estuvo haciendo Simeón? ¿Cree que Simeón estuvo ocioso? ¿Cree que Simeón estuvo perdiendo el tiempo? ¿Crees que Simeón estuvo solamente viviendo esta vida de manera superficial? Simeón, al igual que David, lo que hizo fue proteger esa revelación. Se convirtió en un cuidador de la iluminación que el Espíritu le había dado referente al ungido del Señor. Y lo que hizo Simeón fue cuidar y guardar. Y tenía motivo, al igual que David, a la hora de presentarse delante del Señor, para orar delante de Dios. Quiero imaginarme esa oración tanto de David como de Simeón. Señor, tú hablaste. Señor, tú prometiste, Dios eterno de los cielos, que no habría de morir hasta que mis ojos no vieran y contemplaran al ungido tuyo, Señor Dios de la gloria. Y esa oración, cada momento, delante de la presencia del Señor, tenía un motivo para orar. Tenía un motivo para abrir su corazón. Ya no estaba angustiado por lo terrenal. Ya no estaba preocupado por las cosas de aquí. ¿Cómo hago? ¿De qué va a vivir mi familia? ¿Cómo voy a hacer para resolucionar este problema? David y Simeón entendieron que la revelación que se les dio es para haberla protegido, fue para haberla cuidado, preciosa iglesia del Señor. Y cada generación necesita convertirse en esto, en un cuidador de la revelación que Dios les está dando. Cada generación, por favor, entienda, debe de convertirse en un cuidador de la revelación que se nos está dando a cada uno de nosotros. ¿Y que nos ha hablado Dios a nosotros como iglesia? De la intención de Dios, como piedras vivas nosotros, pegarnos a Él como piedra viva, para poder construir el edificio que Él desea. ¿Cuál debería de ser entonces nuestra oración? ¿Cuál debería de ser nuestro ruego delante del Señor? Hay motivos entonces como iglesia. ¿Tienes motivos para orar? Ya no puedes seguir diciendo, es que ya no sé por qué orar. Si no encuentras un motivo tan poderoso como el que halló David, como el que encontró Simeón y como el que nosotros, la iglesia, deberíamos de tener un motivo igual que este para poder disfrutar de la presencia del Dios Todopoderoso y cuidar lo que se nos ha hablado, cuidar la palabra que se nos está revelando a cada uno de nosotros. Entonces, imagínate, ¿qué fue lo que hizo David cuando el Espíritu le reveló al oído acerca de edificar la casa? ¿Qué fue lo que hizo Simeón a la hora de que el Espíritu le reveló a su corazón, en su oído, que no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor? Y dice la palabra en el verso 27 de Lucas 2, que movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, Simeón, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Te das cuenta? Porque han visto mis ojos tu salvación. Le hago una pregunta: ¿qué fue lo que vio Simeón? ¿Algo o alguien? Muy bien, a alguien. Entonces te hago una pregunta: ¿qué es entonces la salvación? ¿Algo o alguien? ¿Te das cuenta que la salvación es alguien? Y cuando yo tengo claro de que la salvación no es algo, no fue un hecho puntual, sino que la salvación expresa la magnitud
de lo que fue hecho en cada uno de nosotros. Y es una medida de conocimiento. Entonces ahora, como ya sé que la salvación no es algo, sino que la salvación es alguien, como lo encontró y lo halló David, como lo encontró y lo halló también Simeón y tantas personas, la iglesia necesita entenderlo y comprenderlo. ¿Para qué? Para que pueda reproducir y exportar esta revelación gloriosa que se está dando, que nos están otorgando a nosotros, y poder crecer en esta salvación, poder conocer a nuestro Salvador, como Simeón dijo allí. Y cuando ya sus ojos vieron al Salvador, vieron la salvación a alguien o a algo, entonces se sueltan los brazos de ese padre y dice: ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Te das cuenta? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, para tu vida y para la mía, para el pueblo que no había sido llamado a formar parte del corazón del Señor, pero que ahora por gracia el Señor le está haciendo esa invitación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar, guardar, proteger lo que se nos está revelando, lo que se nos está dando a nosotros. Entonces, cuando descubramos nosotros esta salvación dentro de nosotros, que no la estemos buscando fuera de nosotros, cuando nosotros encontremos, descubramos esta salvación dentro de nosotros, esta salvación dentro de nosotros es la que va a producir transformación, es la que va a producir un cambio profundo, glorioso, es la que va a ver la gente, corazones transformados, vidas transformadas. La gente afuera, escúchame por favor, necesita saber cómo Dios nos salvó a nosotros. Esto es lo que la gente necesita saber. ¿Cómo fue que Dios los salvó? La gente afuera necesita saber eso. ¿Cómo fue que Dios los salvó a ellos? Y no es cómo los va a salvar. La gente afuera necesita conocer esto, iglesia hermosa del Señor. No cómo Dios los va a salvar, sino cómo fue que Dios los salvó. ¿Y qué les vamos a decir nosotros a ellos? ¿Que solamente perdonaron nuestros pecados en una cruz? ¿O ellos van a ver en nosotros que la salvación que hicieron por nosotros es una medida de conocimiento de Jesucristo al interior de nuestros corazones? La gente va a ver que somos directamente proporcionales a lo que les estamos hablando, porque están viendo en nosotros la medida de esta salvación tan gloriosa y tan preciosa. Dios nos está llamando es a comprender y a crecer en la salvación que ya nos dieron a nosotros. Quiero volver a repetirte esto para que lo dejes claro en tu corazón, preciosa iglesia. Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí es a comprender y crecer en la salvación, no que nos van a dar, sino en la salvación que ya nos dieron a nosotros. Es algo, escúchame, que solo Dios hizo, pero que va generando en nosotros un deseo del conocimiento del Dios que nos salvó. Y esto es lo precioso del Señor. Esto es lo que me maravilla de Dios. Dios nos salvó a nosotros por gracia, por medio de la fe. Pero esto que solamente Dios ha hecho va generando en nosotros un deseo de conocer más al Señor como el que perdonó nuestros pecados. O sea, la salvación tiene que ser mucho mayor que esto. Y nos dimos cuenta a través de Simeón. Han visto mis ojos, dice, tu salvación. Simeón no vio algo. Simeón vio fue a alguien. Y esto es lo que quiere el Señor. Que una vez que nos han dado un regalo tan glorioso, como fue la obra de Cristo en la cruz, esta salvación tan extraordinaria, ahora el Padre por el Espíritu vaya generando en nosotros el deseo de conocimiento del Dios que nos salvó. Entonces, para esto es que vivimos, iglesia hermosa de Dios, para saber la magnitud de mi salvación y no dejarla como un hecho puntual. Entonces, cuando la salvación queda como un hecho puntual, no hay nada que mostrar, no hay nada que la gente pueda ver en nosotros real. Pero cuando nosotros
entendemos y comprendemos que para esto es que vivimos, para saber la magnitud de nuestra salvación. Y vamos conociendo esa salvación, vamos conociendo ese Salvador, vamos creciendo. Es una medida de conocimiento en nosotros. Te darás cuenta que la gente fijará su atención en la vida y en la persona de Jesucristo en todo lo que tú y yo hacemos. Podrán detectarlo, podrán decodificar fácilmente al Señor a través de nuestras palabras, a través de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, de nuestro testimonio, de la manera como nos relacionamos con la gente, de nuestras cosas, las cuales Dios nos permite estar haciendo a nosotros día tras día y momento tras momento. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el deseo del corazón del Señor. ¿Cuál es el caos que vive el mundo afuera? Este caos que el mundo vive afuera tiene una solución. Y la solución para el caos de afuera es a través de aquellos que van conociendo la magnitud de esta salvación tan gloriosa y de esta salvación tan extraordinaria. Iglesia preciosa de Dios. Entonces no quiero que olvides esto, por favor. ¿Te das cuenta por qué se pierden estos regalos tan maravillosos del Señor? Porque no tienen peso en nosotros, porque estamos más interesados en lo terrenal, en lo material, en que se nos sumen cosas, y eso es una añadidura. Dios lo puede hacer, pero tú tienes que entender que fuiste creado por Dios y que fuiste llamado por el Dios Todopoderoso para que crezcas, para que sepas, para que conozcas la magnitud de la salvación tan extraordinaria que a ti y que a mí nos dieron. Preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no podemos soltar esto. ¿Te das cuenta? Debe de existir un motivo en tu vida y en la mía para orar delante del Señor. Ya no solamente es orar para que el Señor resuelva nuestros problemas. Ya no solamente es orar para que el Señor nos dé las cosas que nosotros necesitamos. Él como Padre sabe de lo que tú y yo necesitamos. Pero recuerda lo que el Señor nos hablaba: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y una vez más nos dimos cuenta que el reino no es algo. Nos dimos cuenta una vez más que el reino es alguien. Cristo es el reino de Dios. Y cuando vamos comprendiendo esto, entonces ya no vamos a soltar palabra y vamos a poder dejar lo que está en nuestros corazones, que nosotros lo consideramos como un tesoro. Sí, que nosotros lo hemos protegido en el corazón como un tesoro, pero que realmente no es el Señor, que realmente nada tiene que ver con Dios. Entonces, para que mi tesoro sea el Señor, yo necesito conocerlo a Él. ¿Por qué en mi corazón el Señor no es mi tesoro? Porque lo desconozco. Lo tengo como un hecho puntual, pero no lo he experimentado en una relación personal. No lo he vivenciado en una relación corazón a corazón con el Señor. ¿Te estás dando cuenta, preciosa iglesia de Dios? Entonces, nosotros necesitamos estar colocando toda nuestra atención en Él, toda nuestra esperanza en Él. Cuando un corazón se aferra a lo que está acá, por eso es que el Señor tiene que sacudir ese corazón. Al ser humano lo va a dominar lo que tiene en su corazón, no lo puede olvidar. Si no hay corazón para Dios, entonces no voy a poder conocerlo. Si Él no es mi tesoro, ¿te das cuenta? Entonces Él va a tener que sacudir cosas de nuestras vidas. Y Él no es mi tesoro por una sola cosa, porque no sé quién es Él. Porque la luz que una vez me dieron, no la cuidé. No cuidé la revelación que me entregaron. No valoré, no aprecié, no cuidé, no protegí lo que el Padre por el Espíritu puso en cada uno de nuestros corazones. Por eso, iglesia del Señor, si queremos encontrar un motivo para exponernos delante de Dios, entonces nosotros necesitamos ser cuidadores y guardadores de lo que el Padre en Cristo Jesús nos está revelando a cada uno de nosotros. Si descuidamos lo que Dios nos está revelando, entonces vamos a seguir teniendo solamente conceptos puntuales y sueltos. Cualquier cosa nos va a sacar a nosotros. Cualquier cosa nos va a capturar la atención en el corazón, y no es precisamente Dios. Por eso necesitamos, mis amados,
preciosos del Señor, ser conscientes de ser personas cuidadores de lo que el Padre nos ha revelado, de lo que el Padre nos ha entregado a nosotros en Cristo Jesús. Que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones, que esta palabra se convierta en tu vida y en la mía, en algo real. Que se afirme esta palabra en cada uno de nosotros. Que el Padre se convierta en lo más grande de tu vida y de mi vida. Y que podamos estar creciendo en esta salvación. No olvides, la salvación es una medida de conocimiento. Si no estoy creciendo en conocimiento de mi Salvador, entonces la salvación para mí solamente fue algo puntual. Para Dios la salvación siempre será lo que ha sido. Pero para nosotros, a menos que estemos creciendo en el conocimiento de esta salvación, porque es la medida del conocimiento de nuestro Salvador, por una relación íntima, personal, corazón a corazón con Él, la salvación en el creyente será solamente algo doctrinal. No pasará de ahí, pero por el contrario, cuando conozco a mi Salvador, entonces la salvación se convierte en una medida de conocimiento en el corazón del creyente, en tu corazón y en mi corazón. Que Dios nos ayude a nosotros, iglesia, a encontrarle un motivo a nuestras oraciones. ¿Cómo encontramos un motivo para orar? Cuando somos cuidadores de lo que el Padre nos está revelando. Cuando tú tienes eso en tu corazón como un fuego, entenderás y comprenderás que solamente será la razón por la cual tú estarás expuesto delante del Padre precioso y maravilloso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué oraba David? ¿Cuál fue el motivo a la hora de David orar? Por la luz que se le había dado de edificar casa. Y esa casa, recuerda, no es algo. Esa casa apuntaba a alguien. Ahora, en el testimonio que vimos de Simeón en Lucas 2, es lo mismo. La salvación no era algo. La salvación nunca ha sido algo. La salvación es y será siempre alguien. Han visto mis ojos tu salvación. Y lo que Simeón vio no fue un curso de teología. Lo que Simeón vio no fue un hecho puntual. Lo que Simeón vio fue al Rey del universo, a Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria, mis amados. ¿Te das cuenta? Este es el llamado para tu vida y para la mía. Para esto es que vivimos. Para esto es, mis amados. Vivimos para esto, para conocer la medida de nuestra salvación. Entonces, ¿cómo sé que esta salvación está obrando y operando en mi vida y en la tuya? Cuando voy creciendo. La medida de conocimiento de esta salvación se ve en ti. Si está creciendo, se ve. Y se ve porque está creciendo. Entonces la gente, a la hora de ver a Cristo en nosotros, ellos querrán también. Será una influencia extraordinaria. Es un poder precioso como de atracción, por decirlo de alguna manera, donde las vidas podrán acercarse, donde los corazones podrán venir, donde las personas podrán estar entonces deleitándose en ese Dios glorioso y en ese Padre amoroso. Que Dios nos ayude a proteger esta palabra en nuestros corazones, que Dios nos dé la alegría a nosotros de abrazarla, de cuidar lo que el Padre nos está revelando. ¿Te das cuenta? La salvación es una medida de conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó a nosotros. Y eso es lo que el Padre quiere que se vea. No se manifestará esta salvación gloriosa en nosotros a menos que conozcamos nuestro Salvador. ¿Y cómo lo conocemos? No solamente por recitar versículos de memoria, sino por el conocimiento que trae la comunión íntima, corazón a corazón con nuestro Señor. Para conocer la magnitud de nuestra salvación, la medida de nuestra salvación, necesitamos conocer a nuestro Salvador. Y si lo que menos tenemos es una relación íntima con Él, entonces va a ser muy complicado. Se quedará solamente en un hecho puntual, en nada más, preciosa iglesia de Dios. ¿Sabes por qué y para qué vivimos? Para conocer la medida de nuestra salvación, que crezca
cada día más y más en tu vida y en la mía. Que crezca en todo tiempo más y más en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué tal entonces si oramos y damos gracias a Dios por esta palabra en esta tarde? Y le pedimos al Señor que por el Espíritu nos dé la alegría de poder estar protegiendo esta palabra, que nos dé la alegría de ser cuidadores de la palabra revelada en nuestros corazones, para poder estar nosotros hallando y encontrando un motivo para orar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tal si me acompañas allí en casa? Damos gracias a Dios y oramos juntos al Señor por esta palabra, que Dios nos dé la alegría a nosotros de poderla estar protegiendo y de ser cuidadores de esta revelación. Padre, quiero darte muchas gracias, Señor Dios de los cielos, en esta maravillosa tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cariño, Padre, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad, bendito Padre Celestial. Gracias por este tiempo precioso que tú nos das. Gracias por el deseo tan grande en tu corazón por cada una de nuestras vidas. Bendito Dios glorioso y sublime. Padre, que esta palabra, Señor, sea protegida en nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos ser cuidadores de la revelación que tú nos has dado a nosotros en Cristo Jesús. Bendito Dios eterno de la gloria, Padre. Que podamos ser conscientes, Señor, que esta salvación no fue algo puntual, Señor, sino que esta salvación es la medida del conocimiento de Cristo, nuestro Salvador y nuestra salvación en nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, para poder encontrarle un motivo a nuestra oración cuando nos presentemos delante de ti, Padre Celestial, Señor. David, Señor, Dios de la gloria, cuando tú le revelaste al oído, Señor, de edificar casas, Señor, él lo que hizo fue ser un cuidador de lo que tú le revelaste, Padre. Simeón, Señor, cuando tú le revelaste por el Espíritu, Señor, que no habría de morir antes de que sus ojos vieran la salvación, Señor, Simeón protegió, fue un cuidador de lo que tú le revelaste, Dios eterno de los cielos. Oh Padre glorioso, Señor, y ambos cuadros de David y de Simeón se cumplen perfectamente y cabalmente en Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria, Señor. Padre, gracias por tu palabra que tiene vida y por tu palabra que tiene poder y que tiene autoridad, Señor. Ayúdanos, por favor, a crecer en este conocimiento de la medida de esta salvación, Señor, y que podamos nosotros expresar la magnitud de la salvación que nos dieron, Padre, porque no se podrá manifestar esta salvación si nosotros no conocemos quién es nuestro Salvador, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Mis amados, que esta palabra llegue cabida a nuestros corazones. Le doy gracias al Señor por el tiempo que usted ha separado para poder estar disfrutando y abrazando lo que Dios nos está entregando, cuidadores de la palabra que Dios nos revela y que Dios nos habla. Que tengan un excelente resto de tarde, de noche, que disfruten en sus casas del amor del Dios Todopoderoso y que sigamos avanzando en lo que Dios nos está entregando. Que tengan corazones dispuestos para el Señor. No olviden, mañana entonces a la madrugada estaremos con nuestros encuentros con Jesús y que Dios nos siga abriendo el corazón para que Él se convierta en lo más grande para cada una de nuestras vidas. Bendiciones para todos y que tengan una excelente tarde. Bendiciones en Cristo Jesús.